Gloria a Dios. Vamos a buscar en el primer libro del profeta Samuel, capítulo 30, versículo 11. Primera de Samuel 30, 11. Dice: Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David, y le dieron pan, y él comió, y le dieron a beber agua. Gracias, Señor, te damos por este momento, Padre eterno. Te pedimos que tú nos ministres tu palabra, que tú nos alumbres con ella, Señor, que nos vivifiques, porque tus palabras son espíritu y son vida. Hoy te pedimos que tú nos hables, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dice en la Nueva Versión Internacional: los hombres de David se encontraron en el campo con un egipcio y se lo llevaron a David. Le dieron de comer y de beber. Bien, en este pasaje pues nos encontramos una historia muy curiosa entre David y sus hombres y una persona que aquí se identifica como un joven egipcio. Para contextualizarnos un poco, el rey David estaba en alguna región, ¿sí? Aquí dice precisamente que estaban llegando al torrente, llegaron hasta el torrente de Besor, ¿sí? Y por esos lugares, por esos campos, encontraron los hombres de David a un joven egipcio. Lo encontraron en una condición muy dura porque no había comido ni bebido en 3 días, dice la palabra del Señor. Entonces, básicamente lo que sucedió fue que David y sus hombres pues le auxiliaron a este hombre, a este joven egipcio, y le dieron provisión para que coma y beba y se restablezca pues su situación. Todos sabemos pues que ese tipo de situaciones, el cuerpo no está del todo preparado para ese tipo de exigencias, no comer nada ni beber nada en 3 días. Lo de la hidratación pues es un tema que es de mucha atención, y lo de la comida también. El caso es que a raíz de esta atención que David tiene con este joven egipcio, pues le preguntan, bueno, ¿tú quién eres? Sí, eso está en los siguientes versículos. En el versículo 13 dice: y le dijo David: ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y aquí este joven pues le responde y comienza a salir a luz una situación bien interesante. Dice: respondió el joven egipcio, le dijo: yo soy siervo de una malecita, y me dejó mi amo hoy hace 3 días porque estaba yo enfermo. Entonces, por un lado estamos viendo ese cuidado de David y de sus hombres, de una persona que estaba necesitando la ayuda. Es decir, vemos un corazón dispuesto a auxiliar, a atender una necesidad de este joven, en este caso un completo extraño, pero como sabemos pues es el semejante, es el prójimo. O sea, este tipo de conducta de David es interesante porque tanto como lo grande que él hizo se debe mencionar, obviamente, también creo que se debe dar espacio a mencionar las cosas pequeñas que él hizo, porque estas formas de proceder con un extraño, con un debilitado hombre o debilitado joven que él no conocía, pues son una evidencia de que tenía un corazón sensible a la necesidad, y que también tenía un corazón dispuesto a ayudar, sin ser un corazón perfecto, pero sí bastante cercano al sentir de Dios, como sabemos. Entonces, eso por un lado debe indicarse, es decir, si usted quiere aprender algo de David hoy, puede ser también el hecho de que pues estuvo dispuesto a auxiliar, ¿sí? a servir y a sacar de una situación de riesgo y de peligro a una persona completamente extraña. Y después le pregunta quién es, porque se me viene a la mente la parábola del buen samaritano,
donde obviamente pues el que estaba, el que había sido golpeado y robado, pues no estaba en condiciones de dar ninguna respuesta, necesitaba simplemente ayuda. Entonces eso es algo que nos permite ver cómo se comportaba David y contrastarnos nosotros mismos, porque muchas veces nosotros somos duros y somos insensibles a la necesidad de las personas. Eso no está bien. Eso es una de las muchas cosas que nos muestran que pues estamos en una deficiencia moral gravísima. El ser humano en general está en una deficiencia moral gravísima. Es muy rara la persona que tiene una condición que le permite quizá estar un poquito más cerca, sin ser perfecto, insisto, sin ser perfecto. David, por ejemplo, a mí me llama la atención, David, por ejemplo, hace esto por este extraño, pero más adelante, por ejemplo, ordena la muerte de Urías heteo. Uno dice, ¿cómo conviven estas dos cosas? Pues sí, el ser humano es malo, así, hay que llamar las cosas por su nombre. Mucha gente no le gusta llamar las cosas por su nombre, les gusta maquillar, ponerle otro nombre a las cosas para quitarles, digamos, la contundencia de una declaración, de una aseveración, de una afirmación. Pero yo pienso que no hay nada más edificante que utilizar la terminología correcta. El ser humano es malo. Y digamos que aquí David y sus hombres se portaron bien con ese egipcio, pero David y sus hombres también tuvieron conductas malas. Sobre todo los hombres de David, sobre todo los hombres, aunque David también se portó mal en lo tocante a Urías heteo. La virtud de David es que en la mayoría de sus conductas sí mostró temor de Dios y sí mostró una condición moral mejor. El error de David se produce en un estado de conflicto por el egoísmo que había en él, que él en otros momentos lo supo frenar, ¿sí? Porque nosotros tenemos tantos impulsos que tenemos que saber frenar. Eso hace parte de algo que se llama el dominio propio, es algo muy útil para la vida, ¿sí? Y para alcanzar la bendición del Señor. Entonces el rey David, por ejemplo, ya metido con Betsabé, se había metido, ya vio que había un hombre de por medio, ya vio que pues él estaba en una situación complicada allí, prevaleció su egoísmo, el deseo de quedarse con esa mujer, y el resultado fue que él ordenó la muerte de Urías. Pero la Biblia indica, señala que en el resto de cosas se portó muy bien. Entonces sí, David es unos escalones bastante más arriba de lo que estamos nosotros, muchos de nosotros moralmente. Pero aún David, en su condición humana, entregado o sometido a sus pasiones, ya vemos lo malo que procedió. El ser humano, cuando no se domina, cuando hace las cosas sin dominio propio, sin control, habla sin control, dice o hace sin control las cosas, pueden resultarse dando cosas muy, muy negativas. Y de eso precisamente es de lo que se trata esta historia. ¿Por qué? Porque mire usted lo que sucede. Ellos alimentan al egipcio, ¿sí? Y cuando el egipcio come, dice lo que le presentaron, comió y bebió, le dice que le preguntan, bueno, ¿quién eres tú? ¿De dónde eres? Cuéntanos, ¿de dónde eres? Y él le responde algo que me llama mucho la atención a mí, ¿sí? Es lo que dice, yo soy siervo de una malecita, mire, qué cosa. O sea, este era un esclavo, para ser más exacto, un esclavo de una malecita. Y mire lo que hizo la malecita con su siervo, con su criado. Mire, dice, y me dejó mi amo hoy hace 3 días, porque yo estaba enfermo. Mire qué cosa. Entonces, el amalecita abandona a ese joven egipcio que estaba a su servicio, y David lo recoge, ¿sí? Pero uno puede ver esa condición prácticamente de insensibilidad total y una conducta completamente inhumana por parte del amo de la malecita, como para llegar al punto de decir, arréglatela como puedas, tú estás enfermo, no me sirves, chao, me voy, ¿sí? Entonces uno
tiene un problema cuando se enfrenta a la Escritura y cuando se enfrenta a los dogmas de Dios, y que uno piensa que Dios se equivoca en el juicio que le hace al hombre. No sé si ustedes han tenido el interrogante de que si, ¿por qué Dios es tan duro con los amalecitas? ¿Por qué? ¿Sí? Y uno piensa, no, pero a mí me parece que pues eso de querer exterminarlos, eso ya es una cosa pues demasiado reactiva de Dios, digámoslo así. Es como una reacción muy sobredimensionada, ¿sí? Me parece. Yo creo que todos, si somos honestos, nos ha parecido conflictivo ese pasaje que le ordena Dios a Saúl que acabe con Amalek, que los borre del mapa por completo, que no se quede con nada y que borre todo, todos los niveles de edad, todos los grupos de edad. ¿Sí? Claro, uno lo lee y dice, pero bueno, ¿por qué? Y es difícil, ¿sí?, entender la moral de Dios, pero nosotros nos vamos dando cuenta que Dios es justo. ¿Sí? Muchos, por ejemplo, grupos de ateístas, de anticristianos que hay en la sociedad hoy en día, de gente que habla fuertemente contra la Biblia, ¿sí?, argumentando que la Biblia es un libro genocida prácticamente y que promueve el genocidio, utilizan ese pasaje de los amalecitas. Dicen, ¿cómo Dios manda matar así a una nación sin ninguna contemplación, aniquilando por completo a ese grupo de personas? Entonces, claro, a uno le dicen así y responder eso no es fácil, porque parece visto desde la perspectiva humana que en realidad Dios es injusto o que Dios está exagerando en su reacción, pero no. Dios es justo, los injustos somos nosotros, mejor dicho. Los injustos somos nosotros los hombres, y voy a tratar en este mensaje de mostrárselos, porque esto va a contribuir a que nosotros nos ubiquemos quiénes somos delante del Señor, qué es el hombre delante del Señor. Entonces, bueno, aquí vemos una malecita, uno solo, un individuo. Se están mostrando las calidades de un solo individuo de los amalecitas, que abandonó a su criado a su suerte, estando enfermo, lo dejó tirado ahí en el campo, porque es que eso es lo que vemos, ¿sí? Y arréglatelas como puedas, ya no me sirve. Entonces, claro, David fue a un completo hombre desvalido por no haber comido ni bebido y enfermo encima, ¿sí? Le atendió, lo restableció y ya viene la respuesta. Ahora, mire qué mala conducta, ¿no le parece a usted, de parte de la malecita? Bueno, eso es una acción de un individuo. Si nosotros cogemos las acciones de los individuos, de todos los individuos que ocupan y han ocupado la tierra en este mundo, ¿sí?, y las vamos sumando y sumando y sumando, ¿qué resultado tenemos? Pues que la acción mala mía, la acción mala de otro, van generando un ambiente hostil, difícil, complicado, ¿sí? Van generando un entorno propicio para el incremento de la maldad, porque muchas veces al que le han hecho mal paga con mal, ¿sí? En esta humanidad vemos cosas muy malas, ¿sí? Por ejemplo, jefes que no pagan sus salarios, vemos cosas muy malas, por ejemplo, opresión laboral, acoso laboral, por ejemplo. Vemos cosas muy malas como, por ejemplo, el abandono de las responsabilidades, ¿sí? Abandono de hijos. Imagínense que hace unos días tenía yo una conversación con un colega y él me comentaba de uno de sus discípulos que tiene unos conflictos emocionales fuertes porque su papá no ha estado en su vida a lo largo de su vida, que ya va cercano a la segunda década de vida. Y la historia de ese discípulo es que su papá, cuando se enteró que él tenía un problema mental, es decir, se enteró que su hijito tenía un problema mental, lo abandonó, se abrió, ¿sí? Se desentendió. Qué duro, ¿sí? A mí me parece terrible.
Yo no sería capaz de hacer eso, pero de todos modos yo sé que no tengo las excelencias suficientes para juzgar a nadie. Es decir, no me parece bien, obviamente yo no soy el juez, por eso no me pongo en ningún rol, pero se lo muestro para que usted vea que las acciones de los individuos duelen. Las acciones de los individuos son malas. ¿Sí? Aquí vemos una malecita que deja su suerte a su criado. Y así vemos en la humanidad, vemos cosas atroces, desde el establecimiento o la regulación, digámoslo así, para llamarlo un poquito decentemente, del tema del aborto. Es una cosa espantosa y fea, realmente de las maldades más abominables que el hombre puede ejecutar, ¿sí? Que requiere un nivel de egoísmo, de sí, de un tamaño pues impresionante lo que vemos. Entonces, las acciones individuales son lo que construyen fenómenos colectivos de comportamiento, ¿sí? Y las acciones y lo que es la causalidad, es decir, lo que causa una acción mía en otro y lo que causa esa acción de ese otro en otro y así sucesivamente. Y entonces el mundo está en una corrupción total, en un comportamiento totalmente inmoral frente a la moral de Dios. Eso se suele ocultar mucho en ciertos ambientes, pero es una realidad bíblica que nosotros debemos creer y aceptar. Sí, ahora, les amplío un poquito esta historia, porque es que uno dice, bueno, pero eso es pues que se vaya Dios contra ese amalecita. ¿Pero por qué contra todos los amalecitas? ¿Sí? Y entonces ahí vienen las expresiones estas de los que atacan la Biblia o los que atacan la fe cristiana. Dicen, si ustedes tienen un libro que es completamente genocida. Bueno, no es así. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, qué es lo que sucedió antesito de esto, mire. Ese amalecita era una amalecita que hacía un ratico nada más había saqueado un territorio mitad filisteo, que estaba mezclado entre filisteos y hebreos. ¿Sí? La saqueó, la destruyó, tomaron botines. Vamos a leer un poco sobre eso para que nos ubiquemos y veamos que los amalecitas eran un pueblo complicado. Estos eran un pueblo de merodeadores, porque obviamente Amalek en este punto pues estaba muy disminuido, porque ya Saúl había ejecutado parte del juicio de Dios, no todo, ¿sí? Entonces entendemos que sobrevivientes hubo, todo eso, y los amalecitas entendemos que son un pueblo pues que es un residuo de ese pueblo, pero aunque estaban así, seguían teniendo identidad de amalecitas. Mire, entonces lo que sucedió aquí es que estos amalecitas, vamos a ver, dice en el 31, 1 Samuel 31, cuando David y sus hombres vinieron a Siclag, al tercer día los de Amalek habían invadido el Negev y Siclag. Ese territorio del Negev estaba situado cerca del territorio filisteo, en la mitad entre el territorio filisteo que ocupaban los filisteos y el territorio que estaba ocupando Israel. Habían ciudades filisteas allí y también había la ciudad de Siclag, que fue la ciudad que Aquis, rey de Gad, rey filisteo, le asignó a David para que esté allí. Porque recordemos que David tuvo que volársele muchas veces a Saúl y una de sus estrategias fue irse a refugiar al territorio filisteo. Y habló con Aquis, el rey de los filisteos. Y Aquis, el rey de los filisteos, le trató bastante bien, porque pues obviamente era una celebridad del hombre, pero además también porque se entendía que él estaba haciendo, ellos pensaban, los filisteos pensaban que David era como una fuerza rebelde en contra de Saúl. Entonces al final del día, pues lo que dicen, el enemigo, dicen que el enemigo
de mi enemigo es mi amigo, básicamente. Entonces lo acogieron y bueno, y todo. Y David tuvo que obviamente servir a Aquis en una manera muy particular en la que no quiero profundizar, pero Aquis le dijo, ve y vive en Siclag, quédate allí con tus hombres. Y David tenía 600 hombres, listos y preparados para la guerra, todos con mujeres, con sus hijos, con sus pertenencias, con sus neceseres necesarios, pues para, valga la redundancia, para con todo lo necesario para poder autosustentarse. ¿Sí? Entonces, ellos, dice, los de Amalek, habían invadido el Negev y habían asolado. Entonces, invadieron el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag, una ciudad donde estaba viviendo la mujer, las dos mujeres de David, las mujeres de los otros hombres que estaban en ese momento en un trámite de campaña, y bueno, con Aquis, que eso tampoco voy a tocarlo porque nos saca. Y había asolado Siclag y le habían prendido fuego. O sea, este es un comportamiento de los amalecitas, que son un pueblo ya que tiene un comportamiento repetitivo así, malos. O sea, lo que Dios, mire qué cosa, lo que Dios le ordenó a Saúl que hiciera con los amalecitas, ellos lo estaban haciendo aquí y ellos ya lo habían hecho con otros pueblos. Sí, entre ellos Israel hace tiempo, había sido tiempo. O sea, los amalecitas, las acciones de los responsables de Amalek, ¿sí?, son muy, muy reprobables, aún desde el punto de vista humano. ¿Sí? Aún cuanto más, ¿cómo lo verá Dios? Y sobre todo cuando se meten con algo que Dios estaba haciendo, que era hacer cruzar a Israel por territorio amalecita. Porque cuando, entonces, mire este acto, perverso. Entonces ahí vamos diciendo, asolaron, invadieron el Negev y asolaron Siclag, una ciudad que no les representaba nada a ellos. Y no la ocuparon, no, le prendieron fuego, es decir, eran merodeadores. Bueno, les comento, este amalecita que tenía un esclavo egipcio estaba en ese grupo. Y más adelante el egipcio se le enferma y le dice, chao, hasta aquí nos vimos, nos vemos, arréglatelas como puedas, te vas a morir, porque obviamente no va a decir, mira, camina derechito, aquí vas a encontrar un hospital. No, lo dejan ahí. Tiempos complicadísimos esos, ¿sí? Y se llevaron a las mujeres, a los niños. Los hombres de David hasta pensaron en apedrearlo a David. Estaban tan indignados que, sí. Pero bueno, eso ya también es otro tema, aunque podría traerse brevemente para indicar que los que acompañaban a David eran malos. Ellos también eran malos. Mientras las cosas estaban en orden y la autoridad funcionaba y había una dirección, funcionaban, pero ante las reacciones humanas, ellos hasta a David se lo llevan por delante. ¿Y cuánto bien no le había hecho David a esa gente? Pero bueno, entonces, terrible acción la de los amalecitas. Ahora, si nos vamos al inicio, que es cuando Amalek tiene el primer contacto con Dios y con Israel, es cuando Dios le dice a Moisés, mira, dile a Amalek que te haga pasar. Y va Moisés y le dice, Amalek, hombre, así pues hablando como si fuera una sola persona, pero entendemos que es una conversación de diplomacias ahí, de diplomacias así como antes. Entonces ahí lo que le dijo, déjanos pasar, mira, no vamos a comer nada de lo que se está en tus campos, no nos vamos a desviar ni a derecha ni a izquierda, déjanos pasar, nosotros venimos en paz y nosotros seguimos hacia nuestro territorio. ¿Qué tan difícil es eso? Dígame, por favor. ¿Sí? Cuando a uno le hablan suave y le hablan tranquilo, por lo general uno se dispone, listo. ¿Cómo le hacemos? Bueno, tranquilo, pase, ¿sí? Por si acaso me preparo, pero no voy a hacer nada más de allí. Pasa, tranquilo. Incluso si te puedo servir en algo, con gusto. Al rey de Amalek pudo haberle dicho, no, pero mira, sí, con libertad coge si necesitas algún alimento, si deseas agua, yo te los doy. Y ni siquiera por el entendido de que Dios estaba detrás de Israel, aun cuando debería saberlo, porque la verdad es que eso de que Dios estaba detrás de Israel, apoyándolo, respaldándolo, pues era un tema, era una noticia que se escuchaba, por eso Rahab se enteró, ¿sí? Pero
o sea, era una noticia lo que sucedió con los egipcios y lo que sucedió con Israel. Pero bueno, no le pidamos eso a los amalecitas, digamos, pidámosles nomás que utilicen la moral humana, que aprovecho a decir que los ateos creen que se puede establecer moral sin Dios, y sin Dios no se puede establecer moral porque el único parámetro objetivo de moralidad es Dios. Si quitado Él, entonces tú eres tu propio parámetro, yo soy mi propio parámetro, el vecino es su propio parámetro, aquel es su propio parámetro, entonces esto se vuelve un caos. Lo que a mí me parece bien a ti no te parece, bueno, no le sigo. Pero lo cierto es que ya no le pidamos eso a los amalecitas, solamente digámosle que obren humanamente con esa nación, que se comporten con un carácter más humano, más cálido. Listo, pasen, tranquilos. ¿Sí? Han habido gente que se ha comportado bien en esas situaciones, con el inmigrante, con el que viaja, con el que sale desplazado. Mire que Colombia ha sido bastante abierta al tema venezolano, de los venezolanos, ¿sí? Aunque eso no es algo que del todo le convenga al país, pienso yo, pues uno sí le llega a conmover un poco la situación de Venezuela y la verdad es que algunos líderes han tenido comportamientos en favor de la acogida de los que huyen del régimen venezolano, ¿sí? O sea, eso no es algo que se necesiten muchas excelencias morales para que uno le dé la mano al semejante. Sin embargo, los amalecitas no lo hicieron. Todo lo contrario. Tomaron a los debilitados de la retaguardia de Israel, y eso está en la Biblia, porque la Biblia hay que leerla completa para poderla entender, y varias veces para poderse dar una idea, y que no venga cualquier falso intelectual a decir, es que la Biblia es que una cosa, es que ustedes, bueno, pero entonces hay que leerla. Entonces ellos tomaron la retaguardia de Israel y le mataron a los débiles, y lo incomodaron a Israel y le dijeron, por aquí no pasas, ve a rodear la tierra, haz lo que tú tengas que hacer, pero esta tierra no me la pisas. Dios hirviendo en ira, imaginémoslo. No solamente ofendido por el comportamiento entre los semejantes tan hostil, sino además, y después de haberle hablado en paz, porque es aún peor el que obra así, que después de que le habla en paz hace maldad. Ven. Y encima de eso, lo que significa que se opongan a su voluntad, que no entiendan dónde está él obrando. Bueno, entonces ya cuando a Saúl le dice, mira Saúl, encárgate de los amalecitas porque yo eso no lo voy a perdonar. Sí, eso no lo voy a perdonar, aparte que ellos ni siquiera están buscando mi perdón, porque esa es una realidad también. Dios es bueno para perdonar, pero si alguien no busca su perdón, pues tiene que acogerse a su ira. Arréglamelo. Y Saúl desobedeció. Vemos esas apariciones de los amalecitas y vemos muchísimo un comportamiento degradado. ¿Sí? Entonces Dios no es injusto. ¿Sí? Dios no es injusto. Ahora, si Él nos mide a nosotros por nuestros pecados, todos merecemos la muerte de una u otra manera. Y de hecho la vamos a vivir. O sea, de hecho va a morir. Morimos por eso. Ahí en el canal encontramos una prédica que se llama ¿Por qué morimos? Por si alguien de pronto quiere saber por qué es que morimos los seres humanos. Por el pecado, por la maldad. ¿Sí? Pues esa es la razón. Pero entonces estoy tratando de mostrarles que en esa escena se ve mucha situación. ¿Qué hizo David? Ya volviendo aquí al tema de los amalecitas, le dijo, bueno, como ellos tomaron mis tropas, todo eso, tomaron, perdón, las mujeres, los niños, las provisiones, todo eso, voy a ir con mis hombres y tú, a quien yo te salvé la vida, ¿sí? Ya estás bien, llévame con esa tropa. Llévame con la tropa que asoló y prendió fuego a Siclag. Llévame con ellos. Bien. Volvamos entonces allá más abajo. Ahí es donde citamos. Lo llevó pues, y aquí estaban, mire los amalecitas. Habían dejado un desastre por donde habían pasado. Y mire lo que estaban haciendo en 1 Samuel 30:16. Los llevó, pues, el egipcio, y he aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra.
Ojo a la expresión, desparramados, ¿sí? Comiendo y bebiendo y haciendo fiesta. Ahí estaba el personaje que dejó abandonado a su criado, a morirse. Mire, qué malo es el hombre, ¿cierto? Yo no te quiero hoy mostrar qué malos son los amalecitas, aunque obviamente sobresalen por eso. Pero te quiero mostrar qué malo es el hombre, qué maldad tan grande hay en el hombre. Maldad terrible. ¿Sí? Y bueno, ya David los vengó y todo, porque David le movía su espada en el sentir de Dios. Eso ya es otro tema y eso pues obviamente si me enredo en eso ya no salimos de esta explicación. Lo que yo quiero mostrar o lo que el Señor me hacía sentir a mí es esa condición humana que vemos allí nos ayuda a entender lo grave de la condición moral del ser humano y lo urgente que es que alguien pague por su pecado y por el mío. ¿Sí? Porque usted me dirá, sí, porque alguno dirá, quien no haya tenido lo que llamamos la metanoia, que no esté arrepentido, dirá, no, pero eso claro, qué malos. Yo no soy tan malo, mire, pastor, mire, yo soy de los que coge el gusanito que está pasando por la carretera y lo devuelve al potrero. Yo no quiero que ningún animalito sufra, porque así hay gente, ¿sí? Yo soy de esos que deja comidita en los andenes para que el animalito viva, para que una cosa a la otra. Mejor dicho, un alma de Dios, como dicen. ¿Sí? Bueno, habrá que preguntarse cómo te has portado tú con tu otro prójimo, porque sí, los animales son nuestro prójimo, pero con tus otros prójimos, ¿no? Habrá que preguntarle de pronto a tu pareja, ¿cómo te comportas? Habrá que preguntarle a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos, a ver si ellos pueden decir, ese es perfecto, ese es un alma, pues, ¿no? Te aseguro que todos en algo nos rajamos, ¿sí? Y más fácil es encontrar la gran cantidad de defectos que tenemos y mezquindad, ¿sí? El corazón humano llega al colmo de ser tan malo, de engañarlo y de hacerlo autopercibir justo. Hasta ese colmo llega el asunto. O sea que ni siquiera estamos diciendo, no, es que el que se siente justo es porque en realidad es justo, no. Aún allí ahí se ve la maldad, que nos sentimos y nos percibimos justos. Y eso es, mejor dicho, una persona así no puede recibir el Evangelio. Y yo sé que yo he hablado mucho de esto y la iglesia lo ha escuchado mucho, pero lo repito por si de pronto hay alguien que pueda servirle y que salga de ese pensamiento y que reciba el sacrificio expiatorio de Cristo, que eso es lo que lo va a poner justificado delante de Dios y que la ira de Dios se detenga en contra de esa persona. ¿Sí? Tú puedes decir, como te decía, de los animalitos, tú puedes decir, no, es que yo soy vegano, yo no te como leche porque los animales, ningún ser vivo debe sufrir. No, pues uno dice eso y uno que come carne y uno mata, o sea, entre comillas, pues uno hace parte de esa cadena de sacrificio masivo de los animales, pues y se los come con gusto, de la pesca y de todo eso. Uno dice, no, pues yo soy una porquería al lado de esa alma de Dios que se dedicó a comer pura lechuga y verduras y todo, y todo eso. Pues hombre, solamente sé que quien juzga es el Señor. Y el hombre visto bajo la óptica moral de Dios está en un gravísimo problema. Hay maldad. Ahora, lo que pasa es que la maldad se suele camuflar muy bien en ciertos entornos. Por ejemplo, cuando nosotros estamos con la barriga llena, por eso dicen barriga llena, corazón contento. ¿Sí? Uno comido saluda a quien sea. ¿Sí? Está feliz, bueno, le muestra una sonrisa, pero aguante hambre un poco, a ver si no comienza a aflorar un mal genio por ahí, unas respuestas ásperas, una cosa, maldad. Ahora, prolonga ese hambre más tiempo y que se vuelva una cosa de supervivencia. La gente ha llegado a extremos de comerse a sus hijos, ¿sí? De comerse a los cuerpos de los que han muerto al lado suyo. Y usted me dirá, pero eso no es maldad, eso es instinto.
todo lo que tú quieras, pero lo que te quiero decir es que cuando en condiciones normales no es muy fácil ver el perfil maligno que tenemos, pero lo tenemos, ¿sí? Mire nomás, ahora eso funciona así, pero mire nomás el egoísmo que practicamos con nuestras parejas, cómo somos a veces desconsiderados, cómo somos absorbentes, orgullosos, egocéntricos, cómo humillamos. Eso sí, hasta los veganos lo hacen, ¿verdad? Todo el mundo lo hace, ¿cierto? Entonces es un tema que yo estoy planteando aquí para que la iglesia le ayude a percibirse pecador y le ayude a percibirse en déficit moral y que usted diga, entonces, ¿cómo lo resuelvo? No lo voy a hacer más, no voy a pecar más. Nosotros no tenemos arreglo, por eso el apóstol Pablo dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es decir, nuestra carne es débil y está en corrupción, ¿sí? Ahora, ¿por qué hay otra razón por la cual no se ve mucho la maldad? Porque hay orden, y el orden y la autoridad contienen, regulan el comportamiento, no del todo ni de todos, ¿sí? Pero sí lo regulan. Quite usted ejército, quite usted SMAD, como dicen ahora que lo quiten, quite usted policía, quite usted jueces, la rama judicial, quítela del país. Porque con todo lo mal que funciona, algo funciona. Y uno dice, no, pues me cogen los jueces, me meten a prisión y todo eso. Esto se vuelve, hermano, mejor dicho, una batalla campal. Eso toca salir armado a todo lado, mejor dicho, y regresar con una presa. O sea, ya nos regresamos a un nivel prácticamente que animal el asunto. ¿Sí? ¿Se da cuenta? Pero entonces, claro, la maldad, entonces ya en la condición humana pulida, bien presentada y todo eso, ahí no. En los clubes sociales no se nota, en las redes sociales no se nota maldad, obviamente no se nota. Allí no se nota la maldad. No la notamos los mismos malos, pues, que estamos en el entorno. ¿Sí? En la iglesia no se nota la maldad, hágame el favor. Que mano, hay gente piadosa, ¿sí? Gente que va a la iglesia, alza las manos, alaba, ora, hace como que siente cosas. Ay, ay, ay. La maldad. Es un ambiente muy peligroso cualquier entorno religioso, porque la gente cree que está practicando una justicia que lo salva. Salgan de ese engaño si hay alguien en eso. No, tú estás desnudo delante de los ojos de Dios y Él ve tu condición muy mala. Y eso no significa que le vas a dar rienda suelta. Tú no vas a decir, no, listo, entonces, pues si es así, pues listo, hagámosle. No. Lo que significa es que tú necesitas la cobertura de la sangre del Cordero para que eso obre para tu justificación. Eso es el Evangelio. Ese es nuestro Señor Jesucristo, que vino a echarse nuestro pecado encima para que nosotros podamos volver a la casa del Padre y tener comunión con Él, y que el Señor no nos tenga en cuenta todo esa acta de decretos y pecados que tenemos, ¿sí? Pero en la iglesia, mire, en la iglesia, usted sabe que hay liturgias y hay doctrinas que promueven todo esto de la vestimenta conservadora, ¿no? del vestir prudente, pudoroso, sobre todo de la mujer. Y uno dice, bueno, ¿qué tan útil es eso? Yo no me atrevo a decir que, sobre todo en ciertas corrientes pentecostales se ve, pero yo no me atrevo a decir que está mal, ¿sí? Que la mujer con falda larga, que cubierto pues todo lo que debe estar cubierto y más. Sí, yo obviamente no me pongo eso. De pronto es algo bueno, ¿sí? Pero usted, por ejemplo, ve que hay gente con hábito, con vestimentas completamente pues discretas, prudentes y pudorosas. Y ellos tienen pasiones, en la iglesia se mueven pasiones. Se mueven competencias, se mueven envidias, las que usted quiera. Y no vengo a denunciar un problema de la iglesia, es un problema de los que somos parte de la iglesia, de todos. Sí, de todos.
Pero entonces en la iglesia se mueven murmuración, eso se habla mal de todo mundo. Mire, usted ve a una persona que dicen, ay, qué lindo, qué suavecito, qué suavecita, qué es esa mujer. Póngala a hablar con su mejor amiga o su mejor amigo, al suavecito o a la suavecita, y verá que lo escarnecen al enemigo en la sala de la casa, mejor dicho, que si eso de que uno se le vuelven las orejas rojas cuando hablan mal de uno, pues prácticamente se las dejarán así como los luchadores estos de artes marciales mixtas. Los suavecitos, las suavecitas, los limpios de corazón. No, hermano, la iglesia está lleno de eso, de pasiones, de aspiraciones negativas, de aspiraciones de poder, de deseos de autocomplacencia, de motivaciones oscuras. ¿Sí? Ya el Señor nos ha salvado y Él comienza a trabajarnos y a decirnos, mira hijito, yo sé que tú no me quieres servir tanto por las almas perdidas, yo sé que tú necesitas un trato y te lo voy a dar y te voy a enseñar a realmente servir con honestidad. Y entonces si uno pasa con perseverancia, con humillación, eso uno se va dando cuenta lo malo que es uno. Así es el asunto. Y entonces uno dice, sí, yo necesito a mi Salvador Jesucristo y yo sé que mi Redentor vive y yo sé que yo veré al Señor, pero porque estoy justificado. Y ya uno comienza no solo a estar tranquilo en el sentido en que uno no se juzga, sino que también comienza a dar un poco de manejo de gracia a la falla del otro, ¿sí? ¿Sí? Sí, pues con algunas consideraciones, porque es que el apóstol Pablo mismo dice, ni siquiera yo me juzgo. Mire, y eso lo estuve predicando hace un tiempo, porque también me llamó, ni yo, a ver cómo es que es, sí, sí, mire lo que dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios 4:3. Dice, mire, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros. En otras palabras, está diciendo, a mí me importa un pepino, permítame la palabra, el ser juzgado por vosotros. ¿Sí? O por tribunal humano. Entre más maduro es uno en estas verdades, así se vuelve uno. Piense lo que quiera, hermano. Si eso yo así me ponga en el plan de agradarle, usted va a pensar mal de mí. ¿Sí? Todo. O por tribunal humano. Y ni aun yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque en nada tengo mala conciencia, eso es importante. O sea, si tú tienes mala conciencia, pues tenemos que tener aspiración de buena conciencia. Y eso está en la Escritura, lo dice el apóstol Pedro. Pero dice, no por eso estoy justificado. Aunque tú, ¿sí? Escúchame, cualquiera a quien llegue este mensaje, aunque en nada tengo mala conciencia, no por eso estás justificado. No por eso. Pero el que juzga es el Señor. Y ya sabemos nosotros que el Señor habla muy claro respecto de eso, diciendo, por ejemplo, que nosotros somos malos. Le dice a sus discípulos, vosotros siendo malos. Ya lo leemos en Mateo 7:11. ¿Sí? También en Romanos, el apóstol Pablo 3:10 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Bueno, y ahí se despacha. Así es. Entonces, entendemos que ¿es justo Dios cuando juzga a Amalek? Podemos responder, yo respondo que sí, creo que sí. Y también respondo ahora, a la luz de todo esto, que Dios es justo mandando a la gente al infierno.
Porque es que ese es otro tema y con esto termino. Mucha gente dice, no, y es que, a ver, ¿cómo es este tema? Que Dios va a mandar si mi abuelita, eso mejor dicho, usted no sabe, esa señora, qué maldad va a hacer la vieja? Sí, bueno, el que juzgue es el Señor, ¿cierto? Y Él ha establecido un día en que va a juzgar a los hombres con justicia. Y ha establecido un lugar, que es una sala de espera muy tormentosa, que es el infierno, que entendemos que debe tener ciertos niveles de llama, pues podemos decirlo así, donde va a haber ahí una pena hasta que el Señor definitivamente juzgue al impío, al que nunca quiso creer en Él, que es la mayor de las maldades, es no creer en Dios, según el dogma bíblico. ¿Sí? Obvio que estas no son mis ideas. Entonces, con esto les dejo esta idea, este pensamiento. La idea es que pues puedan eh, entenderlo más y que les pueda servir. Vamos a orar.